Muy buenas noches, maestra. El nombre del que le habla es Piero Alexander Carrizo Chucos, que es ingresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú del tercer semestre. El motivo de mi llamada es para desarrollar una entrevista concerniente a las clases virtuales que hoy en día estamos llevando debido a la pandemia del COVID-19. Es también que le haré algunas preguntas de cómo se desarrollan las clases y qué consejos usted me puede dar para poder yo mejorar como futuro docente en lo que es la carrera, en la carrera de matemática, ¿no? Y ejerciendo ya la pedagogía más adelante. Le doy el pase a usted, maestra, para que se pueda presentar y decirnos también qué logros ha obtenido, en qué institución hoy en día está enseñando y cuántos años viene elaborando y cuál es su grado, no sé, pues, magíster o doctor, o ya tiene un doctorado. Entonces, le doy el pase, maestra. Muchísimas gracias, joven. Ante todo, muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación a esta entrevista, por hacerme participar. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a presentarme. Mi nombre es Nora Segovia Ramos. Soy maestra, ¿no?, que trabaja en la institución educativa 169 de Matibamba, perteneciente a la UGEL de Surcubamba. Bueno, pues la experiencia que yo llevo ya es pues ya algo de 18 años. El grado que estoy ocupando es el grado de licenciatura. Bien, esta carrera pues se ha escogido por vocación y yo pues enseño a niños de 3, 4 y 5 años en dicha institución. Bueno, maestra, continuando con lo que es la guía, le haré las preguntas concernientes a cómo está desarrollando hoy en día las clases virtuales en el área de matemática. Ante esto, la primera pregunta sería: ¿qué dificultades encuentra en el desarrollo de su clase, dentro ya de la clase, ¿no?, cuando está dictando? Bueno, mi persona, casi no tiene dificultades porque todos los niños tienen conectividad. Las mamis donde yo laboro, pues todas tienen su celular, ¿no? Entonces, nosotros nos conectamos por este medio. Y todos pues estamos ahí en permanente comunicación con mis niños y los padres de familia. Como son pequeños de 3, 4 y 5 años, pues el apoyo más adicional que se da pues gracias a los padres de familia. Maestra, la segunda pregunta sería: ¿qué debe de hacer, o bueno, qué hace usted como docente para captar la atención de los estudiantes, sabiendo que estos son menores de edad y bueno, el aprendizaje es muy diferente, ¿no? Bien, para captar a mis niños de 3, 4 y 5 años, todas las maestras del nivel inicial pues captamos con la motivación. Al inicio de las clases, en las actividades permanentes, pues nosotros realizamos, ¿no?, animando a los niños, ¿no?, sensibilizando a los padres de familia, hablándole lindas cosas sobre esta educación remota que nosotros estamos atravesando hoy en día. Pues esta educación remota, un poquito para tal vez agrandarlo, a todos, ¿no?, ha sido ¿qué te diría? Ha sido un choque, ¿no? Pero ya poco a poco nos estamos acostumbrando a trabajar en esta educación a distancia, un trabajo remoto que tal vez todos estamos familiarizándonos, ¿no?, tantos docentes, padres de familia y niños. Y así capto a mis niños sensibilizando, hablándoles con cariño, con amor. La tercera pregunta, maestra, sería: ¿qué recursos utiliza para lograr una enseñanza eficaz en esta educación a distancia? Si bien es cierto, en esta educación a distancia estamos utilizando el teléfono, el WhatsApp y también el programa Aprendo en Casa.
pero mayormente pues en allá como tienen su cable, ven pues, ¿no? La televisión de Aprendo en Casa, y una vez terminado las clases virtuales, nos estamos comunicándonos vía WhatsApp, o a veces también utilizamos, ¿no? Llamadas, videollamadas, y con eso nos conectamos con nuestros niños y los padres de familia. La otra pregunta sería, ¿cuál de los procesos, con procesos me refiero a un inicio, un desarrollo y a un final, ¿no? Durante la clase, es fundamental para usted desarrollar en la clase? Por ejemplo, cuando hablo de un inicio, hablo de una motivación, o cuando hablo de un desarrollo, hablo de cuando los jóvenes y niños, más que nada los peques, se juntan, ¿no? No sé, comparten y todo ello. Ya. Cuando hablamos de cualquier proceso, hablando de los procesos, hablando, ¿no? Anteriormente, antes que empiece la pandemia, pues realizábamos los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, pero hoy en día que estamos trabajando a distancia, ya no se realiza eso. Solamente nosotros motivamos como las actividades permanentes, pues, ¿no? Y al inicio, y luego se dan los propósitos y entramos al desarrollo de las actividades, dando el inicio, el proceso y el fin. La siguiente pregunta sería, maestra, ¿qué metodología de enseñanza le resulta mejor al momento de enseñar? Bueno, nosotros las metodologías que aplicamos son muchos. Hablando de las estrategias, nosotros aplicamos estrategias en el nivel inicial. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos videos acorde a los niños, contextualizando las actividades según las características y los intereses de los niños. Entonces nosotros del nivel inicial trabajamos con cuentos, canciones, mediante imágenes, todo ello utilizamos por el bien de los niños para que nos pueda entender mejor en estas clases virtuales. ¿Qué dificultades tienen los alumnos, maestra, o bueno, los estudiantes, para poder entrar a clases? Bueno, en cuanto a las clases, tendría dificultades siempre cuando yo trabajara en Zoom o el Hit, ¿no? Que hay esos, ¿cómo se llama? Esas plataformas, pero nosotros trabajamos vía videollamadas por WhatsApp. Entonces, ellos como ya tenemos un horario fijado, qué hora vamos a comunicarnos, y ellos ya están atentas y sus celulares también están ya ahí activados para poder conectarme. Entonces, en ese aspecto no tengo ninguna dificultad, joven. Bueno, para finalizar, maestra, se le agradece bastante lo que es su participación y el breve tiempo que nos ha podido dar, así como también las respuestas acertadas. Asimismo, le agradezco también bastante por su labor de pedagoga, porque sabemos que en esta pandemia del COVID-19, para poder nosotros resistir, y en primera línea siempre están los maestros, dando todo de sí, siempre preocupados por los alumnos, por su aprendizaje, por su desarrollo, pues como sabemos, el estudiante es el pilar del mañana. Y es la nueva generación el que va a hacer que mejore y cambie esta generación que hoy en día ya tenemos. De verdad se le agradece bastante, maestra, por el gran aporte que que me ha dado, más que nada, y por las ilustraciones, ¿no? Espero tener una conversación más amena una próxima vez y seguir conversando sobre la educación. Pues como veo dentro de lo que es la educación inicial, así como por ejemplo es muy diferente que la de primaria, secundaria y superior, pues cada niño tienes que desenvolverte no solamente con el niño, sino también con el padre, y si no está el padre, la maestra tiene que hacer cualquier cosa para que también el niño no se atrase en sus trabajos. Y bueno, muchas gracias, maestra.
será hasta una próxima oportunidad. Más bien a usted, agradeciéndole por hacerme participar, pues estamos para servirnos entre colegas, ya eres pues mi colega y es bueno, ¿no? Hacer este tipo de entrevistas para tal vez, ¿no? Darnos, ¿no? Compartir nuestros conocimientos que nosotros realizamos con nuestros niños. Joven, muchas gracias. Muy buenos días, maestro. El motivo de mi llamada es para hacerle una entrevista sobre las clases virtuales que usted está llevando. Mi nombre es Piero Alexander Carrizo Chucos, de la Facultad de Educación Matemática e Informática del tercer semestre. Le voy a dar el pase a usted para que me diga cuál es su nombre, dónde está enseñando hoy en día, cuál es el grado que ostenta usted. Así también quisiera saber qué logros ha obtenido durante lo que es ejerciendo su carrera de docente y pedagogo, ¿no? Bien, con el saludo de la noche, joven Piero. Soy docente de la institución educativa 31027 de Quintao, que pertenece al distrito de Andaimarca, a la provincia de Tayacaja y departamento o región de Huancavelica, joven Piero. Si bien es cierto, en estos tiempos estamos en tiempos de pandemia, pues donde la educación se ha hecho virtual o a distancia. También el grado que yo ostento como docente es de bachiller. Estudié en la Universidad Nacional de Huancavelica, soy bachiller, tengo experiencia laboral de 14 años y también con la experiencia que tengo, pues jamás habíamos convivido en estas clases remotas que ahora estamos viviendo todos gracias a la pandemia, ¿no? Pero seguimos adelante, joven Piero, también como usted, como estudiante. Bueno, te felicito por la labor, por el estudio que estás haciendo y por la entrevista. Bueno, vamos a proseguir a ver qué preguntas me vas a hacer, joven Piero. La primera pregunta sería, ¿qué dificultades usted encuentra, profesor, en el desarrollo de sus clases? Bien, las dificultades son varias. Uno de ellos es la conectividad entre los estudiantes y el maestro, o sea, mi persona. Hay muchos estudiantes pues que no tienen medios tecnológicos como es el celular moderno. Simplemente algunos no tienen, pero algunos tienen celulares los básicos nomás. Por lo tanto, simplemente con las llamadas nos comunicamos. Ese es el problema. Y otro aparte también es el problema que tenemos ahora, casi la mayoría de los docentes, en mi caso, como trabajo en zona rural, también los padres de familia, la mayoría se dedican a la agricultura. Todo el día están en trabajo. Y los estudiantes, pues, como yo soy docente del tercer grado de primaria de esa institución, pues los niños ellos no portan un celular moderno, un smartphone, no tienen, pues, ¿no? Entonces tienen que todavía esperar a los papás que regresen de su trabajo, de su chacrita en las tardes, y en ahí recién podemos comunicarnos con la ayuda de los padres de familia. También otro problema es el internet. No tienen internet, no hay internet en la zona, puesto que es una zona rural, ¿no? Entonces no hay internet, simplemente los padres se comunican con nosotros con una recarga que hacen, ¿no? Esa es la dificultad, joven Piero. Bueno, maestro, ¿usted qué hace como docente para captar la atención de sus estudiantes? Bien, respecto a esa pregunta, ¿no? Para captar la atención de mis estudiantes, pues tengo que sensibilizarles a ellos, tanto a estudiantes y a padres de familia.
tengo que sensibilizarles, pues, puesto que jamás habíamos vivido en estos tiempos de pandemia, jamás hemos tenido experiencia. Entonces, incluso algunos niños ya se estaban incomunicándose con nosotros. Entonces, de parte de mi persona también como docente, tengo que sensibilizarles, hablarles que la educación pues no es en vano, pues ellos a veces, como ya con este año estamos segundo año ya con esta educación a distancia, algunos niños incluso ya se han cansado, ¿no? Entonces yo siempre, todos los días, ¿no?, trato de sensibilizar tanto a ellos como a sus padres de familia, ¿no?, que no dejen de comunicarse con nosotros. Entonces siempre la comunicación creo es muy importante, ¿no?, en estos tiempos, porque realza un poco el sentimiento de los estudiantes, porque a veces muchos estudiantes se sienten estresados, también los padres, ¿no? A veces se cansan, ¿no?, con las llamadas, todo eso, ¿no? Entonces, eso sería mi trabajo de sensibilización, joven Piero. ¿Qué recursos usted utiliza para realizar una enseñanza eficaz? El recurso que utilizo yo en esta educación a distancia, pues, es el WhatsApp. El WhatsApp, las llamadas, después, bueno, mando prácticas virtuales, ¿no? Prácticas aparte, ¿no? Para hacer mi retroalimentación y también para dejar otros trabajos para que se vayan afianzándose más, ¿no? Con el apoyo de los padres, mando prácticas aparte, ¿no? Aparte de la plataforma que tenemos, ¿no?, ahora del Minedu, ¿no?, las prácticas que nos mandan o las sesiones, ¿no? Entonces tenemos que también nosotros cambiar de acuerdo al grado de aprendizaje del niño, cambiamos las clases o los trabajos que dejamos, joven Piero. Claro. Contextualizando, ¿no? ¿Cuál es el proceso, o bueno, cuál de los procesos es fundamental para usted en el desarrollo de su clase? Cuando hablamos de procesos nos referimos al inicio y al desarrollo y al final de la clase, ¿no? O, por ejemplo, que en el inicio se dé una pequeña motivación. Entonces, ¿cuál de estos procesos le parece que es la más fundamental para que el niño se desenvuelva o el niño más que nada practique esta enseñanza de la matemática? Bueno, lo más importante es para mí, es la motivación. Porque si no hay motivación, ¿cómo el niño pues puede recibir la enseñanza que le estoy dando? Entonces tengo que motivar, y la motivación tiene que ser constante. Todo el proceso de enseñanza, de aprendizaje, tiene que ser motivándole al niño, ¿no? También rescatando las fortalezas que tiene ese estudiante, ¿no? Si bien es cierto, algunos niños tienen debilidades, entonces tratando de realizar sus fortalezas y motivarle, ¿no?, a que siga adelante, a que siga estudiando, por más que haya pues trabas en el estudio, ¿no? A veces muchos estudiantes no tienen textos, no tienen los medios para comunicarse, pero eso es muy importante, ¿no?, motivarlos a los chicos, joven Piero. Bueno, ¿qué metodología de enseñanza le resulta mejor al momento de enseñar? ¿Metodologías? ¿A qué te refieres, joven Piero? Porque la metodología que nosotros tomamos es, pues, ¿no?, la enseñanza y aprendizaje. Bueno, para explicarme mejor, cuando hablo de metodología, bueno, en la enseñanza de la matemática, por ejemplo, que los jóvenes compartan un conocimiento o ellos mismos construyan su conocimiento o realicen grupos, a ello me refiero con metodología. Con metodología, de acuerdo a lo que me estás mencionando, joven Piero, bueno, nosotros en nuestro caso manejamos estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, ahora en esta educación ahí hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, incluso puedes hacer llamadas grupales, ¿no?, individuales, ¿no? Y también manejar estrategias, ¿no? Por ejemplo, en una educación a distancia no se puede utilizar materiales, pero sí podemos mostrarles videos, grabaciones, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio de Educación, puede ser de la TV o de la radio, ¿no? Son estrategias, joven Piero, son estrategias que nosotros manejamos, joven Piero.
Ujú. ¿Qué dificultades tienen sus alumnos para poder conectarse a clases? Aclarando un poco la pregunta, cuando me refiero a las dificultades que tiene el alumno es, por ejemplo, si es que son de bajos recursos económicos o, por ejemplo, en la ciudad o en el lugar donde usted enseña no llega el internet, ¿no? O también la línea a veces se va, o como por ejemplo el aprendo en casa que se da también por la TV, muchas veces no pasa en Ujú. algunos lugares. ¿Por qué? Porque justamente ese canal no capta. Entonces, ¿qué dificultades Mm, tienen los niños bueno, para conectarse a clase? Bien, joven Piero, las dificultades, como al principio le estaba mencionando, son muchas, ¿no? Le acababa de mencionar, ¿no? Los niños pues tienen una precaria convivencia, como son niños del campo, no zona rural, ¿no? No cuentan, pues no hay internet, es uno de ellos. Entonces, otro, no, la comunicación no es fluida. A veces los niños al momento de hacer la llamada, el horario que yo establezco, no contestan los chicos. A veces el papá me dice, profesor, estoy en mi chacra, estoy en tal sitio, mi hijo está en tal sitio. Entonces, eso es el problema, la conectividad, el internet, ese es el gran problema que hoy aqueja a los niños del campo más que nada, ¿no? Por ejemplo, ahora en la ciudad es muy diferente, pues, ¿no? En la ciudad es más fácil de manejar o como los estudiantes, ¿no? Trabajar bien, pero usted sabe que en las zonas rurales son muy difíciles y tenemos ese gran problema hasta el momento y no sabemos hasta cuándo será para poder cerrar esa brecha digital que tenemos con nuestros estudiantes, joven Piero. Bueno, maestro, por último se le agradece bastante por darnos este breve tiempo para poder realizar la entrevista. Asimismo, también se le agradece por la labor pedagógica que viene realizando, ya como usted mismo lo mencionó, 14 años. Pues sabemos nosotros que la labor de un docente no es nada fácil, pues tiene que ver a un alumno y un alumno es todo un mundo y tiene que preocuparse por la educación de su alumno porque es tratar con personas las cuales son los pilares del nuevo mañana. Se le agradece bastante, maestro, y espero una próxima oportunidad el poder conversar con usted y su persona. ¿Para qué? Para poder amenizar más sobre este tema, tratarlo más a fondo y también porque como futuro docente y futuro colega de matemática, quisiera saber también cómo es la docencia pues, en estas zonas rurales, pues por lo que veo es un poco más dificultoso, es un poco más duro el trabajo, debido a que los niños no se encuentran como en la ciudad, no encontramos esas facilidades. Le agradezco, maestro, y eso sería toda la entrevista. Muy bien, joven Piero. Entonces, de igual manera, no le felicito, ¿no? Cualquier momento estoy para servirle, ¿no? Con la experiencia que tengo, estamos para apoyarnos en la carrera que usted está siguiendo, ¿no? Que es la docencia y en especialidad en matemática. Le felicito bastante. Espero que logre sus sueños y por el bien de los estudiantes o por el bien de la niñez, joven Piero. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, maestra. El quien le habla es ingresante y el que está en el tercer semestre de la Facultad de Educación Matemática e Informática. Mi motivo de llamarle es para realizarle una entrevista sobre lo que es las clases virtuales debido a la pandemia del COVID-19 y cómo es que está desarrollando sus clases y también usted cómo me puede dar los consejos para que yo más adelante, como futuro docente y futuro colega de su persona de matemática, pueda desarrollar una clase amena hacia los estudiantes. Para ello, le daré la palabra para que se una pequeña presentación sobre su persona, dándome su nombre, así también qué logros se ha obtenido,
durante la carrera de matemática y qué grado está teniendo. Después de ello pasaré a las preguntas y al, al finalizar terminaremos con un agradecimiento. Le doy el pase, maestra. Buenas tardes, joven Piero. Bueno, quien les habla es la profesora Margot Sarina Chile Valladares, licenciada en Educación en la especialidad Matemática y Física, exalumna de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Entre los logros que he obtenido, soy docente nombrada en el área de matemática de la institución educativa Jorge Basadre de la provincia de Chupaca. También he llegado a ser docente acompañante en el programa secundaria rural del Ministerio de Educación en el año 2015. Y me he venido desempeñando como docente en muchas instituciones de nuestra región, tanto en la selva como en las zonas altinas también de la provincia de Chupaca. Podemos dar inicio a la entrevista. Bueno, maestra, las preguntas que se le va a hacer es concerniente más que nada a las clases virtuales. La primera pregunta es, ¿qué dificultad usted encuentra en el desarrollo de su clase? Bueno, en cuanto a la conectividad con los estudiantes, es uno de los problemas que todos los docentes de los colegios estatales venimos enfrentando, porque llegamos a un 60% más o menos de estudiantes que cuentan con la conectividad, poder estar en clases sincrónicas, ¿no? Y en el caso de estudiantes que solo cuentan con internet o con WhatsApp, y por ese medio tratamos de hacer también las clases. Entonces la dificultad es esa, no se puede hacer un trabajo un poco más interactivo con los estudiantes porque la limitación del internet es uno de los problemas. Claro. Maestra, la segunda pregunta sería, ¿qué debe de hacer o qué hace con usted como docente para captar la atención de los estudiantes? Porque es bien visto que hoy en día las plataformas virtuales no es que solamente se enfoquen en lo que es, por ejemplo, en el Google Meet, por donde dicten las clases, sino también puedes abrir otras pestañas, entrar lo que es al Facebook, al WhatsApp, y entonces, ¿qué hace ante ello, maestra, como docente? A ver, como te mencionaba, ¿no? Hacer uso de plataformas sería muy interesante si muchos de nuestros estudiantes contaran con ello. Ese limitante del internet no nos ayuda mucho, pero con los pocos que llegan a ingresar, nosotros tratamos también de investigar de repente algunos, como mencionaba, algunos simuladores de algunos temas de matemática, ¿no? Hay simuladores de gráficos, hay simuladores de varios temas, como de números naturales, fracciones, ahí para poderles hacer entender de manera un poco más sencilla. Pero el hecho de que todos los estudiantes no cuenten con ello nos hace limitar nuestro trabajo. ¿Qué recursos usted utiliza? Nosotros también desconocíamos mucho de estos temas y siempre estamos tratando de averiguar, investigar. Maestra, usted, bueno, la tercera pregunta es, ¿qué recursos utiliza para lograr una enseñanza eficaz? Bueno, entre los recursos que nosotros utilizamos siempre es plantearles interrogantes, plantearles situaciones problemáticas que les ayude a razonar y a pensar a ellos para que puedan más o menos, a través de estas situaciones más reales, ellos tener una idea de lo que se quiere enseñar. En este caso, por ejemplo, si quiero trabajar lo que son sólidos geométricos, pedirles, ¿no? Si se recuerdan de repente
o han visto en alguno de sus casos, porque siempre salen a pasear reservorios de habas, es- cosas reales, y de ellas nosotros simulamos algunos problemas. Maestra, bueno, ¿cuál de los procesos para usted es más fundamental para desarrollar su clase? Y por proceso de aprendizaje me refiero a un inicio, un desarrollo y a un final, donde por ejemplo en el inicio se da una motivación y ello, ¿no? Mira, todos estos procesos que mencionas los tres son importantes. Ahora, no solo al inicio se haría la motivación, en los tres momentos se hace la motivación, porque muchas veces puedes estar captando al inicio nomás y en lo que vas desarrollando, lo que estás intentando que ellos logren, por ahí de repente un alumno está ya perdiendo, se está distrayendo, nuevamente tienes que buscar algo para volverlos a motivar. Entonces, todos los tres momentos son importantes porque de cada uno de ellos tú vas avanzando en cuanto al propósito que quieres lograr en esa sesión de aprendizaje. Maestra, usted como profesora ya que está ejerciendo años lo que es la docencia, ¿qué metodologías de enseñanza le resulta mejor al momento de enseñar hoy en día en las clases virtuales? Bueno, hay varias metodologías, ¿no? Ahora estamos hablando más que nada de la enseñanza invertida. Entonces partimos más que nada de situaciones un poco reales y después recién entramos a lo que son los conocimientos o los conceptos que antes partíamos al revés, ¿no? Antes primero les dábamos el concepto, el conocimiento y después recién nos involucramos a resolver un problema. Ahora no, también estamos trabajando bastante en el enfoque del área de matemática, lo que es la resolución de problemas. Y ese es el enfoque pues de nuestro área, ¿no? Nosotros partimos de ello, tratamos de trabajar en ello, pero en situaciones que sean bien reales para que los chicos entiendan cuál es el fin de la matemática, o sea, en qué momento de nuestra vida se puede usar la matemática, y la matemática está en todo momento, no en situaciones tanto ajenas a la realidad. Para terminar, maestra, ¿qué dificultad tienen los estudiantes para poder conectarse? Bueno, yo creo que más que nada, desde el año pasado, los chicos a veces se han, ¿cómo te podría decir? Se han acostumbrado a no trabajar con constancia. Y parece que los papás también han dejado esa labor que todo el docente lo tenía que hacer. Entonces en los jóvenes muchas veces se nota que no hay respeto, no hay consideración a sus padres a pesar que les llamen la atención, porque tenemos muchos jóvenes a los que hay que estar llamándoles constantemente para que nuevamente estén reingresando a nuestras clases, y no sé si el Estado nos presiona a nosotros que tenemos que tener mayor cantidad de estudiantes activos, ¿no? O que están interactuando con nosotros. Entonces, si uno está llamando, el papá no sabe, desconoce porque su hijo no estuvo, si estuvo, o muchos jóvenes también entran, ingresan, ponen o se supone que están, pero no participan, o están callados o están fuera. Entonces, ¿quién va a influir en ello? Nosotros no los podemos ver a través de este medio, que era muy diferente estar en clase, y los papás también deberían de poner bastante atención a ello. Bueno, maestra, finalizando ya con la entrevista, se le da bastante agradecimiento por el tiempo prestado, así también como por la labor pedagógica que está realizando dentro de las aulas. Sabemos que es muy difícil la labor de un pedagogo, pues la enseñanza es prácticamente el futuro del mañana y los jóvenes de hoy se les tiene que enseñar, y la manera en cómo enseñar y el mundo en que cada joven tiene y que cada alumno tiene también un mundo es muy diferente, y que un profesor se encargue de cada uno de ellos es muy bonito, ¿no?
y saber que la pedagogía es muy linda es también a lo que uno motiva a seguir adelante con la carrera. Entonces, muchas gracias, maestra. Hasta una próxima oportunidad. Se le agradece bastante por el tiempo prestado. Muchísimas gracias a ti, Piero, por hacernos la entrevista y también de repente recalcar, ¿no?, que en la universidad se debería de intentar enseñar a los estudiantes universitarios, si van a salir a ser profesores de repente del Ministerio de Educación, que son los colegios estatales, enfocarse al enfoque que se está presentando a través de la resolución de problemas, porque tenemos algunos de repente chicos que salen a hacer prácticas y desconocen bastante el enfoque. Ellos quieren de repente seguir trabajando con matemáticas concluidas, que son dar una fórmula y de frente enseñar eso, ¿no? En cambio, lo que nosotros en el a través del ministerio queremos que los estudiantes aprendan y comprendan de dónde sale, para qué sirve esa matemática y no tengamos tantos estudiantes que desprecien nuestra especialidad, nuestro área. Muchas gracias, maestra. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días, profesor Emiliano Torres Cortés. Es un agrado tenerlo hoy día como entrevistado. Mi nombre es Piero Alexander Carrizo Chucos, soy de la Facultad de Educación Matemática e Informática. Estoy cursando el tercer semestre. El motivo de esta entrevista es saber las dificultades que se está teniendo hoy en día en las clases virtuales, así como también cómo o qué consejos me daría usted para poder yo ser un mejor docente a futuro. Le doy el pase para que usted me pueda decir su nombre, en qué lugar está laborando en estos momentos y también cuáles son sus logros, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Piero. Felicitaciones por el trabajo que usted está realizando. El quien les habla es Magíster Emiliano Torres Cortés. De profesión soy licenciado en mecánica automotriz. Tengo el grado de maestro en psicología educativa, también el grado de bachiller en ingeniería de sistemas. Bueno, yo he sido docente en educación básica hace casi 6 años y ahora actualmente estoy laborando, ¿no?, acá en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Unidad Académica de Estudios Generales, ¿no? Entonces, adelante, ¿no?, con las preguntas y estoy dispuesto a responderle a lo que usted desea saber de mi persona. Muchas gracias, profesor. Las preguntas que se le va a hacer son concernientes a las clases virtuales. La primera pregunta sería, ¿qué dificultades usted tiene en el desarrollo de sus clases? Bueno, así como usted conoce y sabe, pues hay muchas dificultades en nuestros estudiantes. En primer lugar, la conexión. Hay muchos estudiantes que tenemos de las zonas alejadas de la ciudad y ellos más sufren a conectarse a la clase. En algunos casos nuestros estudiantes no solamente hacen recarga para sus clases. Y en una clase, 2-3 horas de clase ya termina sus saldos. ¿Qué hace? Ellos se retiran de la clase. Y ahora la conexión que tenemos también en algunos lugares es muy pésima. No, las empresas que nos brindan no nos están dando un buen servicio. Y eso es la dificultad a que nosotros no podemos tener una interactualidad con nuestros estudiantes. Yo como docente puedo preparar muchos materiales de repente para presentar virtualmente, pero el estudiante no lo puede visualizar. Cuando hacemos así, de repente nuestros estudiantes quieren activar la cámara, aún más, ¿no?, la velocidad disminuye. Entonces, en este tiempo de pandemia que se está viviendo, la dificultad, lo primordial, es la conectividad.
Esta pandemia nos ha traído muchos problemas para nuestros estudiantes para desarrollar una buena enseñanza, ¿no? Concerniente a la segunda pregunta, profesor, ¿usted qué hace como docente para poder captar la atención de los estudiantes? Pues hemos visto que la pandemia del COVID-19 nos ha llevado a estas clases virtuales y también a lo que también es, por ejemplo, ¿no? Una de estas cosas es que la atención de los estudiantes muchas veces por estar en una plataforma virtual pueden irse a otras plataformas como es el Facebook, WhatsApp. Entonces, ante ello, ¿qué debe de hacer como docente o qué hace como docente para captar la atención de los estudiantes? Muy bien, usted acaba de decir, Piero, hay muchos de nuestros estudiantes atrás de la pantalla, no sabemos qué están haciendo. A veces hay estudiantes lo dejan prendido de repente la laptop, supuestamente están atendiendo la clase, pero están haciendo otras actividades. Entonces, el único que a veces yo hago, llamarlo en algunos momentos, no como intervención oral. Si está presente ahí escuchando la clase, te responde de inmediato. Pero si no está, entonces ya no te responde. El único ahora yo como docente que hago es, pues no, en cualquier momento en el desarrollo de la clase, llamarlo y tomar como una participación, porque de otro no puedo. Es el único que hago, joven. ¿Y usted, profesor, qué recursos utiliza para lograr una enseñanza eficaz? Muy bien. Por ejemplo, sabemos acá en la universidad utilizamos el Meet. Y no solamente a veces pues no nos basta eso. Ahora bastante estamos utilizando el WhatsApp. Porque por ahí enviamos o envío yo todo los materiales que se va a desarrollar en la clase. Ahora también no hay el Telegram, ¿no? Eso tiene de repente, pues no, para cargar archivos de más megas, entonces utilizo los dos. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes al WhatsApp sí tienen ese acceso. La mayoría de los el 99.9% tienen acceso, ¿no? Entonces ellos descargan y ellos ya están ahí leyendo para la clase. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros presentamos la pantalla en el Teams, cuando su red está muy bajo, no visualiza. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que decimos, si yo le envío a su WhatsApp, el estudiante tranquilamente lo descarga y él sigue también de su celular o de su laptop, lo que nosotros avanzamos la clase. Profesor, concerniente, bueno, lo que es a la cuarta pregunta, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles de los procesos es fundamental para que usted desarrolle su clase? Bueno, si usted me habla de los procesos, estamos hablando de los 3 momentos, ¿no? Inicio, desarrollo y la salida. Para mí son importantes los 3. ¿Por qué? Porque en el inicio, bueno, siempre a veces a nuestros estudiantes tenemos que llamar, preguntarlo por lo menos de lo que, cómo se siente, cómo está su familia, ¿no? Pues hay muchos que con esta pandemia pues han perdido a sus seres queridos, todo. Entonces en momentos de inicio pues nos presentamos de repente, dialogamos un poco del problema que vivimos, todo. Ahora en el desarrollo es obviamente presentar todas nuestras actividades, por ejemplo el PPT, de repente video, etcétera, ¿no? Para desarrollar y pues para así los estudiantes también comprendan, entienden y sea un aprendizaje eficaz. De igual manera en el proceso de la salida, ¿no? A ver, le indicamos, sabes que jóvenes ya el material de esta clase lo voy a enviar a tu WhatsApp, al Telegram o voy a alzar por este medio, ¿no? Para mí los 3 momentos son importantes porque en los 3 momentos interactuamos, ¿no? De nuestro aprendizaje. ¿Qué metodologías de enseñanza, maestro, le resulta mejor al momento de enseñar?
Bueno, ahora en la pandemia el único que utilizamos, ¿no? De repente, pues no para que los estudiantes visualizar su trabajo es una exposición que ellos también comparten en su pantalla. No una metodología expositiva o participativa, así como le decían antes, llamar al estudiante y el estudiante que me responda, ¿no? Entonces, estamos haciendo una interactualidad. Por ejemplo, también hay muchos recursos para nosotros utilizar y hacer una clase de repente, pues no participativa o aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, muchos hablamos y utilizamos el G Suite y hay varias herramientas, ¿no? Para hacer la clase interactiva, ¿no? Entonces, no, esta pandemia nos limita de repente muchas metodologías, pero también nos ha enseñado, pues, no aprender, primero desaprender y luego aprender muchas metodologías para poder compartir con nuestros estudiantes. Y en el campo virtual, cuando uno sabe utilizar, hay muchos. El único que nos dificulta es la red, la conectividad. Profesor, ante ello, también quería hacerle ya la última pregunta, casi para finalizar. Y esta pregunta es, ¿qué dificultades tienen los estudiantes para poder conectarse a la clase? Porque como hemos visto últimamente, los estudiantes, hay algunos que viven muy lejos en Huancavelica y no todos viven en la ciudad. Ante ello... Muy bien, es cierto, Piero. Por ejemplo, acá en la ciudad de Huancayo, pues no hay una conectividad fluida. Pero vayamos a la selva. Yo tuve una oportunidad el semestre pasado, me tocó con una escuela de la facultad de Satipo y hay muchas dificultades para nuestros estudiantes. Hay momentos que le cortan el fluido eléctrico. Hay momentos que no hay la señal. Hay momentos cuando hay la lluvia fuerte, se corta. Y nuestros estudiantes ya no están participando, de repente están en la clase como que nosotros podemos desearlos. Igual, hay muchos de nuestros estudiantes de la región de Huancavelica. En las ciudades, en las provincias, capitales, bueno, no hay problema. Pero sabemos, nuestra UNSP acoge estudiantes de las zonas más alejadas. Entonces ellos tienen ese problema y pues están saliendo a la ciudad. Y ahora para ellos venir a la ciudad también en estos tiempos de pandemia, de repente sus padres han perdido su puesto de trabajo y les dificulta también llegar hasta la ciudad. Sabemos, estar en la ciudad también tiene un costo. Entonces, pues no hay muchos de nuestros estudiantes han perdido sus seres queridos y por ende han dejado de estudiar. Entonces, mira, Piero, cuando hablamos de nuestros estudiantes, cada estudiante tiene un problema, sea de conectividad, económica o de repente pérdida de un ser querido. Entonces, bueno, para sonarlo a todos, como docentes a veces queremos, pero no, pues no nos abastecemos. Bueno, profesor, se le agradece bastante por el tiempo prestado y por contestarnos las preguntas y hacernos ver de verdad cómo es la realidad educacional, que muchas veces es muy diferente solo decirla y otra cosa es dictarla, ¿no? Se le agradece más bien también por lo que es su labor de docente y pedagogo dentro de las aulas pedagógicas y por formar a buenos profesionales. Muchas gracias, estaríamos terminando. El último, amigo, decirte, pues, no, a que ustedes están en las aulas universitarias, prepararse, ¿no? Porque nosotros en la actual no podemos, no sabemos cuándo podemos o cuándo vamos a retornar a las clases presenciales. Entonces ustedes como futuros docentes, prepararse también, ¿no? Para de repente impartir las clases virtualmente y presencialmente, porque el año pasado cuando llegó esta pandemia
tanto docentes y estudiantes, no estábamos preparados. Entonces, ¿hemos sufrido? Sí. Otros de repente más que uno, ¿no? Por desconocimiento o por no querer actualizarme, no sé. Pero el único que les voy a decir a ustedes, a los futuros docentes, prepararse en ambos. Para las clases virtuales y también como para las clases presenciales. Con eso estoy terminando mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Será hasta una próxima oportunidad. Y que tenga un bonito día. De igual manera.